Buenas tardes a todos. Soy Elena Ramírez, editora de Seix Barral, y quiero agradecer a la Biblioteca Francesca Bonmesón y a su directora, Raquel Muñoz, a César Moreno, de Bibliotecas de Barcelona, por acogernos hoy y facilitarnos todo para esta puesta de largo de En la boca del lobo, la última y más reciente novela de Elvira Lindo, que acaba de salir a las librerías. De hecho, esta es la primera presentación que hacemos, ¿no? Quiero agradecer también a Rosa Badía, que en cuanto la llamamos reaccionó con muchísima alegría y la verdad es que es una maravilla compartir con ella el entusiasmo por esta novela. Y sobre todo quiero agradecerle a Elvira haber hecho el esfuerzo y tener el talento para escribir este libro formidable. He de deciros que Elvira estaba escribiendo otra cosa cuando un día me llamó y me dijo: Elena, lo paro todo, se me ha cruzado una historia y tengo que seguir esa intuición, tengo que escribir otra cosa. Y lo dijo con tal convencimiento, lo dijo con tal certeza, que supe que esta novela podía ser algo muy especial para ella, y cuando un libro es muy especial para un autor y tiene talento, consigue trasladarlo a los lectores. Elvira ha escrito mucho y anteriormente sobre la infancia en distintos, si alguien lee con ojo atento en sus artículos, en sus libros, hay una observación muy específica y muy concreta de la infancia. Es algo que a ella le ha interesado siempre mucho, pero en esta novela da un paso más allá y pone la infancia en el centro, pone una historia de desamparo en el centro de la historia, pero no se queda ahí. Se complica un poco más la vida, se imbuye esta historia dentro de un misterio, y dentro de ese misterio lo transforma en una suerte, lo veréis cuando lo vayáis leyendo, de cuento clásico. Ha escrito una novela verdaderamente magnífica, que no se puede soltar una vez se empieza. Lo veréis cuando la leáis. Las primeras reacciones que van llegando son súper emocionantes, la gente se queda muy tocada con la lectura, y es una historia, ahora irán desentrañando Rosa y Elvira, a medio camino entre la realidad y la fábula, como os decía, con ese sabor a cuento clásico. Y es una historia que demuestra que algunas veces, aunque nos pasen cosas malas, las historias que compartimos, las historias pueden sanar, pueden ayudarnos a romper la maldición de una historia familiar envenenada, ¿no? Es una historia muy poderosa y vamos a empezar la presentación, antes de la conversación de ellas, con un vídeo muy breve, y a continuación damos paso a la presentación. Os pido que tengáis paciencia al final para que Elvira pueda firmar libros. Organizaremos la firma en el exterior, en la mesita de fuera, para que pueda firmaros a todos un ejemplar del libro. Y nada más, disfrutad muchísimo de la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. La única vez que yo he sentido nostalgia en mi vida fue en la niñez, curiosamente. Normalmente se tiene nostalgia en la madurez o en la vejez de las cosas que has vivido. Pero mi única nostalgia, para mí, que no soy nostálgica, era el pueblo. Yo quería tener una familia, quería que mis padres estuvieran arraigados allí, que viviéramos allí. Yo quería tener la vida de los niños de allí. Entonces pensé en jugar con esa nostalgia. Una niña va con su madre a un pueblo, a una aldea, y no se quiere ir de allí. Pero me parecía que la nostalgia no era demasiado poderoso, el sentimiento, como para no querer abandonar el pueblo. Entonces, ahí es donde viene el misterio. Pensé, ¿por qué no quiere irse de allí? ¿Por qué quiere quedarse en la vida del pueblo? Yo sé que ahora hay un tipo de literatura como que pone todas las cartas boca arriba. Pero yo no quería eso. Yo quería que el lector, hacerlo de tal manera que el lector tiene que imaginar cosas que yo no estoy contando. Yo me serví
de eso tan dramático que tienen los cuentos clásicos para llevármelo a mi terreno. Es probable que sea la invención en la que yo me he sentido más dentro. Lo bueno de los cuentos clásicos es que se repiten ahora y dentro de un siglo, da igual. Entonces, mi pretensión es que sea un libro que se pueda leer en el presente y que puedas leer dentro de 2 años, porque te guste que te cuenten el mismo cuento varias veces. Nos gustan, buenas tardes en primer lugar, gracias por acompañarnos, y nos gustan que nos cuenten cuentos y que nos cuenten historias, y sobre todo que, como las cuenta Elvira Lindo, que lo hace con pasión, que lo hace con ilusión y que es una excelente contadora de historias. Bienvenida a Barcelona, bienvenida a esta biblioteca Francesca Bon Mesón. Y gracias a la biblioteca también por invitarme. Es un placer siempre estar en cualquier biblioteca, más en esta y más con vosotros, con vosotras esta tarde. Y oye, qué bien que la presentación la hagas en Barcelona. Esta es la primera presentación con público del libro En la boca del lobo y somos los primeros aquí en Barcelona. Porque aquí tenemos a una pregonera de las festas de la Mercè, que fue pregonera en Barcelona. Bastante accidentadamente. Bueno, pero con un magnífico pregón también de las Menos fiestas... mal que conservé muchos amigos después. Por supuesto. Y también de las fiestas de San Isidro. También ha sido pregonera. Sí. Y ha vivido en Tarragona, por ejemplo. He vivido en Tarragona. En esa Ahora vida... te contaré la historia de Tarragona. ¿La contarás? Sí, claro. Vale, bueno, es que para eso estamos aquí hoy, para contar historias de esta novela que yo suscribo totalmente lo que decía Elena Ramírez, que desde luego cuando la empecéis a leer no la podréis soltar, porque te va atrapando y te va atrapando y se queda muy dentro de ti. Yo sigo con Julieta, yo sigo con Emma, con Guillermina, con Virtudes, yo sigo con estos personajes, que sé que tú también, que tú que los has creado, sé que sigues con ellos todavía. No, es que no solamente te lo agradezco, sino que te lo pido. O sea, he sentido tanto una especie de bajón después de acabar la novela, porque yo decía, y ahora los voy a abandonar para siempre, que lo que le pido al lector con esta novela, a lo mejor no con otras, es que por favor me los cuide en su memoria a pesar de terminar el libro. Pues que lo empecéis cuanto antes, que lo disfrutéis, y vamos a empezar por el principio. Bueno, por la faja no, vamos a empezar por la cubierta, que la hemos visto también en este vídeo. ¿Os gusta esta cubierta? Menos mal que decís que sí. Porque ¿de quién es la cubierta, Elvira Lindo? Pues de un gran portadista, que es así, que es un gran portadista, da la casualidad de que es Miguel, mi hijo. Esto parece obvio, pero se ha hecho, creo que uno de los mejores portadistas que tiene este país. Por eso entonces, pues le pedimos... Ahí, todo se hizo muy deprisa, a ver cómo digo, en este libro, porque como contaba Elena, yo estaba escribiendo otro libro. Y entonces, de repente algo se me cruzó y dejé el otro libro, del que además llevaba como unas 80 páginas, que cuando tú llevas 80 páginas en un libro ya sabes que lo vas a escribir, ya sabes que tienes algo. Pero se me cruzó esta historia y entonces, pues, fue una inmersión total, sentimental. Viajé mucho a la aldea, a la zona donde se desarrolla el libro, y voy a volver ahora en mayo, porque no en mi pueblo, sino en el pueblo de al lado, me van a poner una calle. Es curioso que no sea en mi pueblo. ¡Qué menos! Pero, ¡Qué bueno, menos! No, claro, es curioso que no sea en mi pueblo. Perdona, porque yo estos días también, claro, tenía mucha curiosidad. Yo no sé si vosotros conocéis el Rincón de Ademuz. Sí, bueno, es que estáis pero si a lo mejor han por venido Dios. todas del Rincón de Ademuz. Bueno, no sé. Pues han hecho unos kilómetros. Ya lo sabremos ahora cuando haya alguna pregunta, a ver si alguien quiere hablar. Pero yo me documenté, yo no he estado y me documenté. Y entonces lo primero que veo, personajes ilustres del Rincón de Ademuz. Elvira Lindo.
Y claro que sí, y ahora con calle, además. Claro, me falta un apellido. O sea, mi padre, Lindo, no era del Rincón de Ademuz, era mi madre, ¿no? Sí. Entonces yo creo que mi familia materna siempre ha sentido que yo no firmara con mis dos apellidos. Pero yo para eso tengo un concepto muy estético de las cosas. Digo, ¿qué es lo que te vale para estar en una portada de un libro? Pues si tu primer apellido suena bien, deja el primer apellido. Si es el segundo apellido el que suena bien, coge el de tu madre, aunque se enfade tu padre, que en España se enfadan. Pero entonces, pues obviamente Elvira Lindo, que hay veces que me han preguntado si es un nombre real, es mi primer apellido, pero allí el Garrido, en esa zona, es muy... O sea, tengo muchos primos, mucha familia y tiene ¿sabes? Tiene un poderío esa familia, ¿no? Entonces, ellos bueno, de hecho, el libro está dedicado a Elvira Garrido, que es mi tía, la que queda de todos esos hermanos. Y bueno, yo tengo mucha querencia por ese lugar. Vamos a hablar mucho de ese lugar, pero nos ha quedado un poquito en el aire porque nos hemos ido de un tema a otro, que le llega a tu hijo. O sea, tú dejas esa novela. Por cierto, esa novela está guardada, esa novela de 80 páginas. Sí. Está guardada, está guardada. Bueno. Lo que pasa es que ahora me he quedado desfondada. Ahora ya no sé cuándo coger. Imagínate que vuelvo a empezar esa novela y empiezo otra. O sea, que no sé, esto es muy raro, Rosa, esto de... Bueno, y además ahora tienes mucho trabajo de promoción, de presentaciones, de ferias del libro de San Jordi, etc. Bueno, y que estrena una película, o sea, bueno, porque ayer se puso a la venta el libro y el mes que viene tiene peli, o sea, es que... No, pero vamos a centrarnos. Para Oye, mí hemos venido a hablar del libro. Es el presente. Pues venga. Porque he puesto mi corazón en esto, Claro. ¿no? Y yo no quiero sentirme como una persona que promociona. O sea, esto aquí hay un corazón. Sin Y es duda. a lo que hay que... Sin duda. Que al final no contaremos lo de Miguel Sánchez Lindo, lo de la ilustración. Bueno, Miguel y yo hemos trabajado juntos muchas veces. Él ha hecho muchas ilustraciones para libros que yo he hecho. Por ejemplo, en El Corazón Abierto hizo todo el interior de dibujos de mi familia, un dibujo de mi padre viejo muy bonito. Entonces siempre discutimos, Siempre discutimos. Es que tenemos una relación muy estrecha, entonces pues es muy intensa y entonces pues a él le gusta una cosa y a mí me gusta otra y aquí es la portada, él presentó varias posibilidades que le gustó a la editorial y yo pensé, no me voy a meter, o sea, si es que decida la editorial, porque, ¿sabes? Si no se queda ahí, en esa relación intensa de madre e hijo, y realmente la portada está gustando especialmente, porque además en las portadas de los libros, como ustedes verán, se tiende mucho a la fotografía. Que es fácil porque la fotografía es muy impactante, siempre, y porque crees que el personaje tiene la cara de la foto, etc. Es más extraordinario hacer una ilustración. Pero yo creo, sinceramente, que hay que volver un poco a las ilustraciones, incluso en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, que eran lugares tan ilustrados en tiempos, ¿no? Ilustrados en el sentido de tener ilustraciones. Es muy bonito un libro que esté con una portada, con una ilustración. Pues por eso quería ponerlo también en valor, no solo porque fuera el hijo de Elvira Lindo, que es mucho más. Hemos oído en esta breve presentación que hablabas de los cuentos, de lo que hay de fábula, de lo que hay de verdad, de inventado en este libro. ¿Qué cuentos te contaban a ti? ¿Te los contaban? ¿Los leías? Pues yo empecé a leer muy pronto. Al ser la pequeña de la familia, pues era un poco imitación de mis hermanos, ¿no? De mi hermana sobre todo. Pero tenía una familia extensa que estaba precisamente en Ademuz. Y decía Grace Paley, la cuentista americana, que en la vida hay que tener una tía. Y lo decía porque
porque ella tuvo una tía muy especial y tener una tía que se ocupe de ti quiere decir que no es tu madre, no tiene la relación que tiene tu madre contigo y puede tener una relación a veces estrecha de otra manera, ¿no? Entonces yo tenía ese tipo de tías en mi familia esta grande del pueblo, ¿no? Y tenía tías que me contaban cuentos cuando era pequeña, entre otras cosas, porque era muy normal que los niños durmiéramos con las tías y Sí, sí. o sea, había como 4 camas grandes en casa de mi abuelo y allí los niños así como criaturillas, así como cachorrillos. Pues yo no sé, era muy normal que estuviéramos 3 niños y mi tía, que pobrecilla, ¿no? O sea, le invadíamos la cama. Entonces, ella que nos quería tanto, bueno, yo recuerdo su cuerpo, los cuerpos de las personas mayores, para mí eran el mejor cobijo que se podía tener, ¿no? Ahora que se habla mucho de los cuerpos, fíjate lo importante que han sido para mí los cuerpos, un cuerpo de una mujer a lo mejor no era vieja como yo pensaba, pero para los niños siempre. Y entonces, pues ahí estábamos ahí arrimadillos y nos contaba cuentos. En el pueblo, eso quiere decir la oscuridad de las habitaciones, que era muy espesa, muy intensa. Y entonces allí nos contaba cuentos y casi todos los cuentos tenían una parte humorística en su desarrollo y miedo. Siempre había miedo en los cuentos, en los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles eran versiones son casi los mismos, repiten los mismos argumentos, pero cada país, incluso cada parte de España, cada país es como que los amolda a lo local, ¿no? Entonces, pues, aunque no, mi tía nunca dijo Hansel y Gretel, pero estaban Hansel y Gretel, estaban Caperucita, estaba el enano saltarín, que era otro que además acababa con una canción, que cantábamos todos, imagínate, en la cama, ¿no? Que acabas en la oscuridad y que entonces ya, claro, lo sabíamos en los mismos cuentos y acaba el cuento y acabamos todos, mañana tendré yo al fin, y era pues una cosa muy enternecedora. Creo que en el fondo eso era un tipo de educación literaria previa a la lengua escrita, ¿no? Entonces yo me alimenté de esos cuentos. Hay que decir que yo, por ejemplo, era una niña muy miedosa, no miedos a cosas reales, sino yo no le tenía miedo a las personas reales. Eran los miedos que yo creo en los que te introducían aquellas casas tan grandes, la oscuridad de los pueblos y los cuentos antiguos, ¿no? Entonces, pero ellos no, o sea, lo hacían. O sea, era algo que les gustaba, pero no les importaba meterte miedo. O sea, era como, bueno, pues así son los cuentos, así hay que contarlos, ¿no? Bueno, por lo menos dormías apretaditos a ellos o apretadita a ella. Pero pasaba mucho miedo durante el día. Sí. Tenías que ir, a lo mejor subir, que te mandaba, como todas las casas tenían escaleras, pues subías. Y cuando bajabas las escaleras o cruzabas esos pasillos, era como una especie de regusto y de miedo al mismo tiempo, o sea, de regusto por el miedo, ¿no? De salir así muy asustado, y yo creo que muchos niños teníamos miedo, pero eso no quería decir que no quisieras que te contaran el mismo cuento a la noche siguiente. Ahora iremos contando detalles de Julieta, que duerme con su madre, Guillermina, pero no hay esa relación tan bonita como tú ahora estabas contando con la tía. Y que no tenía una tía, Julieta, por cierto. Quizás eso la hubiera ayudado mucho. Cuando tiene la Emma. En la aldea ella se encuentra en un universo que no tiene en Valencia, donde vive con su madre y su abuela, pero ella no tiene un hogar verdaderamente donde le hagan caso. Y de los cuentos que se lleva están los Manolitos. Oye, es que tenía que incluirlos. Porque, Manolito Gafotas, sí, naturalmente. No, porque yo dije, voy a dejarles una niña lectora. O sea, es una niña inteligente, lectora,
y con un secreto y un trauma. Por la experiencia que yo tengo, por los libros que yo he escrito y todo eso, es que los libros hacen muchísima compañía a niños especialmente solitarios o que tienen que ocultar cosas, o sea, que cumplen una misión que tú no pretendes cuando escribes los cuentos, ¿no? Entonces ella tiene cuentos de Roald Dahl, también tiene El pequeño vampiro, y dije, bueno, pues le voy a poner también esos libros porque obviamente están... O sea, si no los hubiera puesto, para mí hubiera quedado un poco extraño. No, queda muy bien. Pues Julieta, lo hemos apuntado brevemente, una niña de 11 años, vive en Valencia con su madre, llega el verano, por cierto, ha sacado unas notas pésimas, ha sido un curso duro, la tutora habla con la madre no se entera o no se quiere enterar o está desesperada o ya no sabe lo que hacer, ya no sabe realmente lo que hacer con su hija porque no sabe ser madre en realidad o porque no quiso ser madre. Hay que decir que fue madre a los 16 años, solo a los 16 años. Y se van al rincón de Ademuz y ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo lo que nos vas contando en este libro. Y ahí va Julieta, que se encuentra a gusto y que por eso no se querrá ir. Bueno, por eso y por otras cosas que desvelaremos hasta donde quiera desvelar Elvira Lindo, ella no quiere e incluso diríamos que no puede irse de No puede irse de Ademuz. No puede irse de allí, porque ella sabe que fuera de... Ella está en pleno monte, porque esa aldea está en pleno monte, la aldea real también, pero ella sabe que si sale de allí, o sea, ella se encuentra segura, es el lugar seguro de su niñez y sabe que si sale de ahí se encuentra el peligro. Aclaremos en primer lugar, todo es inventado, pero está muy conectado a tu vida. Está muy conectado el paisaje de mi infancia, y es el Rincón de Ademuz, es uno de los enclaves españoles, quiere decir que aunque pertenezcan a una provincia, que es Valencia, es como si se metieran en otra, en este caso que es Teruel, ¿no? Entonces, pues eso convierte a la zona en un lugar de alguna manera, o sea, muy peculiar, porque sus costumbres pues van hacia lo valenciano o hacia lo aragonés, así, ¿no? Con lo cual crean una especie de hábitat propio, ¿no? Además, es una zona, a pesar de estar muy cerca de Teruel, no es tan fría, está como protegida así por montañitas y son peculiares los pueblos. Casi todos están en una montaña y tiene una serie de pueblos y tiene una serie de aldeas. Yo conocía muy bien todo el entorno del campo de Ademuz, porque yo lo había vivido en mi casa. Los niños andábamos sueltos por el campo, todos los niños, que ahora alucinas porque íbamos solos al río. Sí. Yo iba con mis hermanos mayores, con lo cual, y mis primos y tal. Un día me perdieron. Eso... No te perdiste, te perdieron. Me perdieron porque era muy pequeña, iba detrás y entonces, pues... de todo eso se alimenta también de los miedos, ¿no? Entonces ellos se echaron a correr por una calle, por otra, son calles estrechas de pueblo, y yo, que iba más lenta, era pequeñita. Entonces pues me debí meter por otra calle y empecé a subir por las calles del pueblo y llegó un momento en el que yo me di cuenta de que me había perdido y me senté en una fuente y me puse a llorar. Y entonces vino un abuelo y me dijo... Bonica, ¿de quién eres? Me dijo, Bonica, ¿qué te ha pasado? Y como yo no respondía, me dijo, que te has perdido, ¿verdad? Y digo, sí. Me dice, ¿de quién eres? Le dije, de mi abuelo. Porque yo consideraba que era la persona importante, no nombré a mis padres, yo consideraba que era la persona importante en aquel sitio, ¿no? Dije, de mi abuelo. Y me dijo, ¿y quién es tu abuelo? Y no me acordaba del nombre, porque para mí era el abuelo, bueno, sí me acordaba del nombre, pero lo que le dije, que me acordaba el otro día claramente, era: mi abuelo es muy grande, es muy gordo, tiene mucho pelo blanco y así, y es la persona más importante del pueblo.
¿Y era el alcalde o algo? Era el alcalde. Entonces, O pues sea, le que hice cuidado. le hice una descripción tan perfecta, Sí. pero lo que me hace gracia es acordarme de, tiene el pelo así, Así. ¿no? Yo, sí. pues como un demonio, pero con el pelo tieso, esos pelos Sí. blancos, tiesos, ¿sabes? Entonces me llevó a casa de mi abuelo, donde empezaban a darse cuenta de que yo no estaba. Y pues me trajo, de pronto me trae un abuelo, y eso es importante en las creaciones de los miedos, porque no te creas que me dijeron, pues, ay, o sea, más que qué alegría era, es que tienes que tener cuidado, es que no sé qué, el hombre del saco, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, entonces me metieron mucho más miedo del que yo tenía, pero era así. Y en ese clima era, por un lado, de un cariño inmenso, pero por otro lado, con unas informaciones a veces que te alteraban mucho, ¿no? Entonces, para mí es una zona de felicidad, este enclave de España, muy peculiar, muy bonito. Ahora ya empieza a haber una conciencia en toda España de la biodiversidad, de la importancia de nuestro, más que de nuestro paisaje, de nuestra riqueza natural, ¿no? Y esta zona es especialmente, pues, de pájaros, aparte es una zona que tiene el Turia. Sí. Entonces eso, y ríos pequeños que se cruzan y cascadas, y entonces todo ese tipo de pueblecitos ricos en agua, pues tienen una vida muy bonita porque están al alcance del paseo humano y también tenía mucho árbol frutal. Es decir, que era como una especie de paraíso, y para un niño, para una niña, como yo, que siempre fui muy sensible al entorno, pues no sabía expresarlo, pero sabía que aquel era el lugar de la felicidad. Lo que no te podías imaginar entonces es que pasados los años de ahí saldría una novela que es la que hoy está presentando Elvira Lindo en Barcelona, En la boca del lobo. Su pueblo, el pueblo real de su infancia, se llama Sesga. No, Ademuz, es Ademuz. Ademuz, es la capital. Vale. ¿Y Sesga? Ademuz es la capital. Es pues, una aldea. Es una de las aldeas. Y lo que pasa que esa es la aldea real. Yo le cambié el nombre porque como yo el territorio lo muevo, las casas las muevo según me convienen a mí en la historia. Entonces, para que luego no me digan, esto no es exactamente así, y todas esas cosas, pues digo, bueno, le pongo un nombre figurado. El libro salió ayer a la venta. No sé si ha llegado al rincón de Ademuz ya. Ha llegado a mi tía, que es a la que está dedicado el libro. Bueno, y por favor, ¿qué ha dicho? Me llamó llorando, porque, claro, una persona de 90 y... Bueno, no lo voy a decir porque no lo dice ella. Pues no lo voy a decir, no. No le gusta. Pues ella me sirvió mucho. Bueno, aparte de ser una persona importantísima en mi infancia, mujer del panadero y ella misma panadera, oficio que he copiado para el libro. Pues y queda mucho juego, ahora lo comentaremos. Sí, es un oficio que da mucho juego. Ella fue una persona muy importante en nuestra infancia porque mis tíos eran ese tipo de personas muy trabajadoras, pero también que sabían, o sea, que disfrutaban de la vida y que tenían una generosidad y afrontaban las dificultades muy ejemplares para mí, muy ejemplares. Y le dio tiempo a disfrutar con mi tío y salir por el mundo, ir a Venecia, ir a París, iban a Valencia siempre a escuchar conciertos de ópera. Entonces, personas que a lo mejor tuvieron que abandonar la escuela después de la guerra civil, o sea, en la guerra civil, que eran tan pequeñitos y abandonaron la escuela, que hayan tenido esa curiosidad. Es una persona que habla muy bien, con mucha propiedad. Por eso graba sus conversaciones con ella. Yo le grababa sus conversaciones porque un personaje que se llama Virtudes en la novela habla como ella, ¿no? Entonces me llamó llorando, porque ahora está un poco así malucha, y me llamó llorando y me dijo
que me hayas dedicado un libro, algo tan importante. Algo tan importante. Dice, yo que no sé hacerlo con un canuto. Y me acordé de una cosa que siempre me conmovía mucho, que Ella Fitzgerald, la cantante de jazz, le dijo a un director de jazz, André Previn, en una conversación que mantenían, le dijo Ella Fitzgerald, bueno, yo no sé música. Y le dijo André Previn, bueno, tú eres la música, no tienes que saberla, ¿no? Entonces yo... me hubiera gustado decirle, tú eres la vida. O sea, ¿qué es eso? ¿Que no fuiste al colegio? Tú sabes todo para mí. Bueno, y ya se lo dices de alguna manera en esta dedicatoria tan concisa y tan bonita. Para Elvira Garrido, ejemplo inagotable de coraje y alegría. Me parece una dedicatoria preciosa. Sí, realmente. porque ese tipo de personas que, no sé, ayudan y no se quejan, crean el mundo. No son especiales, te enseñan a afrontar las cosas con energía y con... Entonces, personas que han trabajado tanto y siempre tenían un sitio en su casa para ti. Trabajar en un horno es muy sacrificado, hay que levantarse muy pronto y eran dos personas realmente especiales y mi tío, el panadero, era además el que tocaba el órgano en la iglesia, el que dirigía el coro. O sea, personas hechas a sí mismas, pero con un valor tremendo. Vamos a entrar ya en detalle en la novela, en La boca del lobo y en el proceso de creación, de escritura. Vamos a conocer cómo trabaja Elvira Lindo. Los personajes los hemos apuntado, los nombres: Julieta, Guillermina, Emma, que es muy importante. Vamos a hablar mucho de Emma, virtudes que ya ha salido. Tú, por ejemplo, cuando creas esos personajes, vas haciendo fichas de ellos, les escribes toda una biografía, los dibujas de alguna manera, incluso hablando de biografía, cosas que luego no saldrán en la novela, pero que tú necesitas saber de toda su vida. Yo sé con mucha precisión cómo son. Ajá. Por eso me es fácil luego que hablen. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hago es imaginarlos físicamente. Si no los tengo físicamente, no los tengo. O sea, entonces les tengo que otorgar, que conceder un cuerpo. Sí. Sé... pero muchas veces basado en personas que conozco, ¿no? Y aquí hay alguna persona, o sea, en este libro los físicos han sido calcados de personas que conozco, ¿no? Entonces, que luego no tiene por qué tener que ver con su carácter, pero es verdad que el cuerpo da mucho a una persona, o sea, la cara, los gestos, todo eso, ¿no? Entonces, primero sé cómo son físicamente, luego tengo que oír sus voces. Cómo hablan, cómo se expresan. Cada personaje tiene que expresarse de distinta manera. Yo sé que hay escritores que no le dan importancia a eso, es decir, que y cada uno tiene su literatura, ¿no? Yo sé que hay escritores que los personajes hablan como el escritor, ¿no? O sea, que en realidad todos los personajes tienen como el mismo nivel de vida y de vocabulario que el propio escritor. Pero yo en eso siento mucha curiosidad, mucho respeto por la gente común. Me gusta, me parece enriquecedor que cada personaje tenga su habla, ¿no? Entonces yo digo, me imagino este personaje hablando así, este personaje hablando de la otra manera. En este caso, no son costumbristas los diálogos porque quienes hablan son casi las almas de los personajes. No es tanto la realidad como ellos en algún momento están expresando su historia. Entonces no es tan realista, pero me gusta oír las voces. Y luego, y al mismo tiempo estoy imaginando el espacio por el que se mueven. Si ese personaje, o sea, la casa del personaje la tengo que conocer muy bien. Hay veces que es inventada, otras veces basada en otra, pero igual que si es un piso de Madrid, lo conozco al detalle, podría decirte los metros cuadrados que tiene, todo. Si es una casa del pueblo, tiene que estar en mi cabeza. O sea, yo no puedo hacer que los personajes se muevan sobre la nada. En este libro en concreto tenía una dificultad más. Los personajes
en muchas ocasiones no se mueven por calles asfaltadas, sino que se mueven a la intemperie, ¿no? Entonces tenía que conocer esa naturaleza y tenía que aprender a nombrarla, que es una cosa complicada, porque yo, esa naturaleza que estaba tan integrada en mí por haber pasado allí la infancia, sin embargo muchas veces no tenía nombres para, ¿sabes? No había escrito ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, todo, para algo están nuestros amigos, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? Bueno, yo a veces me los busco, ¿no? Y entonces me busqué un joven profesor de ciencias naturales, muy interesante, que, por ejemplo, me aportó, aparte de muchas cosas sobre el cambio de las estaciones y todo eso, me aportó algo sobre cómo él enseñaba, ¿no? Y él, dicen además que ¿cómo se llama? Sabater, el que trajo Copito de Nieve a Barcelona, ¿no? Sí. Que era un científico increíble, ¿no? Y él también decía que un buen profesor de ciencias naturales tiene que dibujar. Tiene que saber dibujar. Y él hizo unos dibujos prodigiosos. Bueno, pues este profesor de ciencias naturales que yo me busqué para que me guiara en el camino de ese campo que yo conocía también, me dijo, yo hago esto con mis alumnos, siempre les dibujo, pues les hago gráficos, les dibujo los animales, las plantas, lo que comen y todo esto. Y tenía unos dibujos a color en la pizarra increíbles. Entonces yo eso se lo incorporé a mi profesora de ciencias naturales, ¿no? Entonces, su profesora de ciencias naturales es Emma. Es Emma. Sí. Que además está muy bien porque, bueno, ahora hablaremos de ella y de su personalidad, que es muy interesante, pero claro, dice, por ejemplo, una de las cosas que dice, ella enseñaba, si está en ese paisaje, si está en ese entorno, si está en la naturaleza, ¿cómo vas a hacer la clase en una clase cerrada? Claro. ¿Qué sentido tiene? Estamos hablando de una mujer libre, progre. Cuando lo leáis ya la situaréis en una época. Estamos hablando de una mujer... Me gusta mucho, perdona que interrumpa, dice, la situaréis en una época porque una de las cosas que tiene en su casa, y a muchas os va a sonar también esto, yo también soy adúltera. Sí. Ese cartelito que se hizo tan famoso en una determinada... Bueno, vais a situarla por las cosas que tiene en su casa. ¿Y por qué? O sea, es un libro donde se mueven los personajes no solo de un lugar a otro, sino de una década a otra. Exacto. Bueno, entonces es una mujer libre, progre, muy abierta sexualmente, que tiene unas ideas pedagógicas. Ella quiere enseñar, ella está en el campo, ha llegado muy joven a dar clase en un instituto de Ademuz y dice... Pero ¿por qué voy a estar yo en la clase teniendo el río aquí? O sea, yo tengo que dar la clase a la intemperie, ¿no? Pero claro, esa libertad que ella tiene, que es tan valiosa, pues no se da cuenta de que ha caído. O sea, ella decide irse a un pajar y rehabilitarlo, que es algo que ahora están haciendo, ¿no? Gente que valora esas construcciones rurales y todo esto. Pero ella lo hace en un momento en el que otras personas, en el que no se hacía, ¿no? Sí. Y le atrae este sitio, como es aventurera, le atrae este sitio que es la aldea más alta de la comarca, ¿no? Y sube a esto, ella rehabilita casi con sus manos este pajar, con la pareja con la que va y todo esto. Y ella piensa que la vida está abierta, o sea, que la vida está abierta a ella, tanto como la naturaleza, ¿no? Pero claro, ella cae en una comunidad de 10 personas. Y tienes que pensar en lo que haces también. No puedes, es como eso de hay que perseguir todos tus deseos. Ella no se contiene y tiene deseos en ese lugar y claro, luego tiene que vivir las consecuencias, ¿no? Claro, una comunidad en la que solo hay 10 personas que
Tú que, por ejemplo, te mueves tanto, que ahora mismo acabas de llegar de Cádiz Sí. y que te esperan muchísimos viajes, ¿tú te imaginas pasar cada día de tu vida con las mismas 10 personas? Bueno, hablabas de tus tíos, por ejemplo, que sí, que salían y viajaban y no, tal, y además- pero tampoco es lo más habitual en general. Y además, Ademuz, que es la capital, tenía, cuando yo era pequeña, pues a lo mejor en verano tenía 3.000 habitantes, que se multiplica, o sea, se quintuplicaba aquello, ¿no? Pero es verdad, Sesga, que es el pueblo la aldea en el que está basada, ahora mismo tiene 11, me parece. Siempre ha tenido poquitos, ¿no? Pero es verdad que la vida de la zona es muy comarcal. Quiero decir, no solamente son los 11 habitantes, sino que ellos se mueven, compran cosas en el mercado de Ademuz, en el de la Puebla de San Miguel, que está cerca. O sea, ellos se mueven por allí desde hace... por ejemplo, es curioso que la maestra a la que tengo que llamar, la última maestra que hubo en la aldea fue en los años 60. O sea, ella fue en los años 60, no sé cuánto tiempo estuvo dando clase. Ahora esa escuela, esa aula, la han rehabilitado unos arquitectos, y si tú se lo dices a la que lleva turismo de toda la zona, sube con una llave antigua y te hable. Es una preciosidad, es mágica, ¿no? Es una aula de estas rurales donde iban niños de todas las edades. Y ella en los años 60 subió en burro, en mulo, subió en mulo a este sitio, que luego, claro, nevaba y todo esto y se quedaba aislado, ¿no? Y se queda, aunque ahora nieva menos, pero se queda aislado. Entonces, cuando yo subía a hacer mis visitas allí a la aldea, pues era curioso, porque vivía desde... pues de repente veías un abuelo que obviamente tenía hijos que se habían ido a estudiar fuera, porque llevaba, por un lado, una gorra como de campo y luego una sudadera que ponía Universidad de Valencia. Yo digo, bueno, pues ahí es donde estará estudiando su hijo, ¿no? Pero de repente te encontrabas una mujer de 60 años, pero con un aspecto muy juvenil, un poco hippie, que se había ido a vivir, había dejado... Era profesora de instituto, lo había dejado y se había ido como desengañada de la vida, o no sé si de algún desengaño amoroso, se había ido allí porque había heredado una casa de un tío, ¿no? Y se había ido en un primer momento a cuidar los perros del tío y luego ya se quedó allí, ¿no? Entonces ella nos paseó porque es todo muy natural, la gente te pasea por allí. Entonces estábamos paseando. Bueno, están orgullosos, ¿no? Y tienen motivos para estar orgullosos. Pero me también de lo refiero que a esa tienen. sociabilidad, quiero decir que no es gente que te esté mirando así como has llegado, no es el lejano oeste que, ¿sabes qué dices? ¿Aquí qué va a pasar? No. Son personas con mucho agrado que te pasean por allí y todo esto. Y me acuerdo estar paseando por allí y decir ella... Es que yo al principio, cuando vine aquí y me paseaba sola por las mañanas, se me iba la cabeza. O sea, es como que no estaba acostumbrada a todo esto, todo el tiempo, al silencio, que nunca es silencio, como se dice en el libro del campo, a hablar con 3 vecinas muchos días. Dice, porque yo no conduzco. Y digo, pero ¿y cómo puedes estar aquí? Sino, no, pues dice, te podrás creer que he intentado bajar, oye, que son muchísimos metros, son 10 kilómetros además, cuesta abajo, he intentado ir a Ademuz andando y nunca lo he conseguido, porque siempre me para un coche. Entonces te dicen, te bajo, ¿no? Entonces, dice, nunca he conseguido, no sé lo que es bajar al pueblo andando, ¿no? Por eso te digo que hay un... sentido muy comarcal del espacio, ¿no? Y yo me he encontrado siendo pueblos que están despoblados, sin embargo, ves a gente haciendo cosas siempre por ahí, ¿no? Todas esas cosas fueron muy inspiradoras para mí, porque yo no quería hacer un libro de gente solitaria, que no, son personas que pasan horas solas, pero no están solas, ni son solitarias. Es otro concepto. No, de hecho, hay un personaje en un momento dado que dice qué difícil es estar solo, que no puede estar solo, creo que sí, dice en bueno, algún momento. y eso está inspirado
también en uno de mis hermanos se ha ido a vivir a uno de esos pueblitos. No ¿Tu justo al chofer? nuestro. No, mi chofer vive fuera. Es otro hermano, ¿eh? Es un hermano mío Sí. que es el que conoce toda la zona y Ajá. me lleva a todas partes, ¿no? Y le encanta hacer de guía. Un hermano mío que estaba pasando un mal momento. Por eso te digo que también hay gente que vuelve o bien por una jubilación que puede ser más agradable allí, o gente que no sé, ya te digo, que después de una experiencia urbana de repente ponen kilómetros por medio y se van a vivir allí, ¿no? Entonces, bueno, él no estaba pasando un mal momento, iba de un lado para otro, pero nosotros estábamos informados todo el tiempo de lo que hacía. Un primo mío me llamaba y me decía, he visto a tu hermano en no sé dónde, he visto a tu hermano en no sé qué, a tu hermano se le ha parado el coche en el kilómetro tal. Entonces, mi hermano, claro, al final sabía que estábamos informados y un día me dijo, no puedo más, esto parece Gran Hermano, estoy completamente vigilado, ¿no? Y yo le decía, pero eso es por cariño, no te preocupes, ¿no? Te siguen los pasos que te ven, se preocupan por ti, ¿no? Pero es verdad que tienes que aprender a vivir de otra manera, pero bueno, me gusta ese sentido que tienen de vecindad, que bueno, en Madrid o en Barcelona lo tienes de un barrio a otro, ¿no? Pero realmente son personas que se ayudan mucho las unas a las otras. Sí, sí. No sentí la España despoblada como España de gente que está muy sola. Eso lo he sentido más en personas que son mayores en la ciudad. Ujú. Volviendo a la historia del libro, a la historia de En la boca del lobo, y hablaba antes, Elvira, de que necesitas saber cómo son las casas que habitan sus personajes. Es que una casa es precisamente lo que lleva a Guillermina y a Julieta un verano a ir allí, ¿no? Porque han heredado una casa de su tío. Sí, que la madre va diciendo, no tenemos nada y lo que heredamos es una casa que no vamos a poder vender. Sí. Que está perdida, que está ¿no? Dice, qué suerte es esta la nuestra, la herencia que hemos tenido, somos herederas de un lugar que no cotiza en el mercado, ¿no? Sí. Quizá por lo que hemos hablado hasta ahora, la novela salió ayer a la venta, es decir, que me imagino que nadie de los que estáis aquí la ha leído, ¿no? O sí, no sé si hay alguien que ya ha corrido a leerla o la vais a comprar ahora para que os la firme Elvira. En cualquier caso, que no quiero dar una falsa impresión de lo que en realidad es la novela, porque sí que hay paisajes, sí que hay naturaleza, etcétera, pero sobre todo también hay un trauma infantil, sí. Que es ¿qué le pasa a Julieta? Sí. Es lo que nos va intrigando todo el rato y por eso nos engancha tanto, ¿no? la novela. Bueno, y por lo bien dosificadita que nos vas dando la información, que aquí ha sido súper hábil. Sí, está dosificada la información, pero porque la niña también se va enterando. O sea, yo no lo he hecho en un sentido, no lo he hecho como de una manera matemática, ¿no? Sino que lo he hecho como... el lector va teniendo nociones de lo que ocurre, pero siempre estamos volviendo al tema principal. Es como uno de esos temas de música barroca que primero te cuentan todo lo que vas a oír, luego ya se van por... te cuentan otras historias y vuelves siempre al tema principal, que es algo que ocurre mucho en la música, en el jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tú sabes que a la niña le pasa algo, pero por momentos eso es como que le hubiera dejado de pasar. Y la niña se convierte en un ser contemplativo de todo lo que le rodea. Para explicar un trauma infantil muy fuerte, yo he utilizado por momentos la fantasía. Me he valido de la fantasía para contar una realidad, ¿no? Pero está relacionado con algo que es absolutamente real, que es el cómo las personas que viven un trauma a menudo aprenden a evadirse. Ya,
como a dejar aparcado a la persona que está sufriendo en ese trauma, a dejarlo aquí en un lugar distinto del cerebro para poder seguir viviendo. Entonces yo me valido de eso, que es algo muy estudiado en la psicología con respecto a las personas adultas que sufrieron traumas de niños, ¿no? Entonces lo he llevado a su máxima expresión y por eso entra la fantasía en el libro. Y de la misma manera que para distinguir un búho de una lechuza te buscas a un profe de ciencias naturales, para saber de este tema también hablas con especialistas, ¿no? Sí, aparte de... o amigas también. Bueno, aparte de saber el lado psicológico del asunto, es obvio que un psicólogo, una psicoanalista a la que yo he consultado muchas veces sobre este asunto, que siempre me ha interesado, sobre el trauma infantil, la disociación, todo esto, porque ella lo ha tratado. Pero aparte de eso, nadie mejor que quien lo ha sufrido para hablar sobre este asunto. Pero quiero decir que yo no es que buscara a estas personas para escribir un libro. Estas personas entraron de otra forma en mi vida. Y yo he ido hablando de todas estas cosas siempre con mucho cuidado, porque, lo he dicho en algún momento, vivimos en una realidad ahora todo es exhibición, todo hay que ponerlo sobre la mesa, todo hay que contarlo. Es como que hubiera que contarlo todo crudamente para que llamara nuestra atención, ¿no? Y como yo he sido tan cuidadosa y fui a lo largo de los años tan cuidadosa en las cosas que me contaban, dos personas que finalmente acabaron siendo amigas mías, como he sido tan cuidadosa, pues quería contar con el mismo cuidado las cosas, o sea, quería tener un estilo literario que estuviera entre el cuento, la fábula y la poesía. Y me valía de eso para tocar estos asuntos que son tan delicados con la sensibilidad que se merecen, ¿no? Yo no iba a hacer las cosas más explícitas para que hubiera un morbo ni nada de eso, no. Yo tomé otro camino. No hace falta, además. Yo creo que hubiera sido gratuito. Emma y Julieta, la relación que tienen, que es muy bonita y muy importante también en el libro. Es muy importante porque de repente la niña encuentra una mujer, esta profesora de ciencias naturales, que es lo mejor que se puede encontrar una niña en el campo, claro. O sea, entonces ella, que tiene ese complejo ese año de ser una mala estudiante, se encuentra con esta profesora de ciencias naturales, y lo que más me gustaba es que hablaran como dos amigas. Yo no quería hacer la profesora que enseña a la niña, no, la profesora aprovecha a la niña. La profesora tiene muchas ganas de hablar, pero de contar su historia personal. Sí. Entonces aprovecha a la niña para contar algo que en aquel lugar le marcó la vida para siempre. Entonces las dos, la profesora se vuelca su corazón sobre la niña tarda mucho más, porque el secreto de la niña es mucho... ha marcado su vida de una manera diferente, ¿no? Pero en realidad están en una permanente conversación. Sí, está muy bien. Y decía Elvira que le pone cara a los personajes. Bueno, en este caso, en el caso de Emma, creo que le has puesto cara y nombre. Bueno, es que estaba rodando la película cuando estaba esbozando los personajes y tal, y estaba trabajando con Emma Suárez y me venía, o sea, realmente su físico, que es una mujer grande, sí, rubia, ahora no tiene 20 y tantos años, pero su físico en sí me servía para... Su físico no tiene edad, además, el de Emma Suárez. No. O sea, podría hacer lo que quisiera. No, y tiene mucho carácter, mucha personalidad, y entonces me sirvió para hacer... Pero tomé... ¿Y ella lo sabe? Sí, se lo dije. ¿Y le has ido pasando incluso cosas de la noche? No, o sea, yo se lo dije como, bueno, a lo mejor ella, si no le hubiera dicho nada, pues no lo sabría. Igual se habría reconocido. El físico que tomé para el panadero, la persona sí que se ha reconocido.
Sí, para Leonardo. Para Leonardo, que es un personaje esencial en la novela. Sí, y se ha reconocido. Sí, totalmente. ¿Y nosotros le conocemos? No. Sí, es un actor, pero Ay, no es que ¿quién con el que es? estaba trabajando, pero eso no tiene importancia. Cuéntame, sí, pero eso suena más como banal, porque... Bueno, es igual, pero Sí. somos cotillas. No, estaba trabajando con Pedro Mari Sánchez y Ay, qué maravilloso le puse es Pedro esa Mari cara Sánchez. como de hombre afable y encantador que él tiene, ¿no? Sí, hace poco estuvo haciendo teatro en Barcelona y seguro que, bueno, como mínimo los que tenemos una edad le conocemos y le hemos visto crecer. A mí me ha gustado siempre Pedro Mari Sánchez. Bueno, como en la novela atraviesa por varias edades de la vida, yo sé su físico en varias edades de su vida, ¿no? Que presentó un libro, además, hace poco también en Barcelona. Sí. Bueno, total, que le conoces muy bien. Ay, pues fíjate, no había yo... Bueno, porque no se tiene que reconocer el lector. Sí. O sea, estas cosas, además, voy a optar por no decirlas más, porque entonces... No, porque el lector se tiene que imaginar su propia persona, ¿no? Estos son como trucos que yo tengo para que me sea más fácil hacer hablar a los personajes, ¿no? Pero es verdad que tiene un gran peso en la historia de esta novela, que no lo vamos a explicar por ejemplo, aquí, naturalmente. el oficio era el oficio de mi tío, obviamente, por eso yo... Es un horno de leña. Eso lo conocí de muy, muy pequeña, porque luego inmediatamente ya hicieron un horno eléctrico, ¿no? ¿Y el horno de leña de tu tío también calentaba el aula de la escuela? Pero eso sí que en la aldea en la que está situada, el horno, o sea, es un edificio de 2 plantas, una casa de 2 plantas. La planta de abajo había horno de leña, y también barbería. Ajá. Y subías unas escaleras y los niños en el aula estaban arriba, con lo cual el horno calentaba la escuela. Eso lo sé yo también porque el horno de mis tíos está debajo de su casa, es una casa de pueblo. Entonces el horno para bien calentaba su casa en verano, para mal en invierno, para mal la calentaba también en verano. Sí. Y no solo se hace pan, en los hornos también se hacen magdalenas, pero en la vida real creo que las magdalenas las hace tu tía, ¿no? ¿O las hacía tu tía? Las hacía mi tía Elvira, se llaman así. Se llaman con su nombre las magdalenas. Elvira, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Te ha sido fácil o difícil escribir esa novela? O sea, supongo que de todas las que has escrito a lo largo de tu vida, habrá alguna que ha salido con facilidad, otras que se habrán ido encallando. Bueno, esa, hay cosas... por lo que cuentas, por lo que intuyo, una vez arrancaste, una vez subiste arriba, yo sabía y viste dónde el iba, paisaje. sabía dónde iba, Sí. pero no sabía por dónde. O sea, sabía el final, pero los caminos son inesperados y te vas encontrando con coincidencias, con cosas que luego tienes que volver a repetir, porque yo tengo un sentido muy musical de lo que hago, entonces hay resonancias en el libro. Tú cuentas una cosa, esa cosa vuelve otra vez y este libro está lleno de resonancias. Luego una dificultad que tenía este libro bastante fuerte, era bastante grande, era la cronología. Entonces yo me hice una cronología en un cuadernito, pero luego la puse en grande, de cuándo había nacido cada personaje, cuándo los que habían muerto, cuándo había llegado la niña a la aldea, cuánto tiempo pasaba hasta el final. Todas esas cosas las tenía que tener muy presente cuando llegaba Emma a dar clase en el instituto. Todas esas cosas las tenía presente porque era un lío. Sí, sí. Cuando lo leáis sabréis por qué es un lío. Sí. O sea, no, si todo fuera cronológicamente, pero como entra la fantasía también a formar parte de ello, no es como una cronología normal. Pero yo tenía que tener claro cuáles eran los años por los que se movían. Incluso para sutiles referencias culturales, la música que escuchan. Mucha música italiana, canciones de amor italianas. Me ha sorprendido que en ninguna radio hayan puesto ninguna de las canciones. A mí también, digo, por joder. Dios, Sandro Giacobbe, O sea, pero si te lo están diciendo. Claro, si te lo están diciendo, o sea, hay un panadero que ha bailado en las fiestas del pueblo las canciones italianas que fueron tan importantes. Desde luego. O sea, desde que luego. bailamos tantas canciones italianas, ¿no? Tú sabes que hubo una época que cantantes italianos como Nicola Di Bari, como Rita Pavone, hacían sus versiones
versiones de sus éxitos, incluso en catalán, de lo importante que era también en aquel momento la música italiana. Y además había aquí algunos especialmente buenos, ¿no? Sí, sí, el sí. que yo pongo, que es Claudio Baglioni, Sí. era buenísimo. El del sábado por la noche. Sí, Nicola Di Bari era buenísimo y tal. El Y corazón de entonces, un cíngaro. como ellos también grabaron sus éxitos en español, porque se hicieron popularísimos, Sí. pues en las fiestas, en los bailes, las propias bandas musicales que iban a las fiestas, que entonces no eran personas conocidas, eran las bandas de los pueblos, ¿no? Pues cantaban esas canciones. O sea, y entonces mi panadero las cantaba en los años 70. Yo no quería hacer personajes rurales tal y como los entendemos, que es, pues solo van a bailar pasodobles, ¿no? Es que las fiestas de los pueblos no se bailan solo pasodobles, la gente quiere una canción moderna, la que se lleva, la romántica, etcétera. Y entonces este hombre, que tiene algo oculto, muy sentimental, que no... Es el hombre sentimental que no tiene muchas oportunidades para expresarlo, ¿no? Tiene una tiene un magnetofón, un cassette en su panadería, y ahí se pone su grabación de canciones italianas. Pues no vamos a contar mucho más, a no ser que vosotros queráis preguntar, que lo mejor ya va a ser Ellos leer. están deseando preguntar. ¿Verdad que sí? Lo Sí. notamos. Pues y además no les va a dar vergüenza, van a levantar la mano. Y tú vas a contestar lo que sea, ¿no? Yo voy a contestar con todo mi agrado. Pues ya ¿sabes? está, que habéis venido para eso, para preguntar. La primera también. persona, además, si tengo que firmarle el libro, será la primera a la que se lo firme y se podrá ir a su casa a seguir con su vida, ¿sabes? Sin tener que esperar una cola. Pues hay un micrófono preparado, solo os pido por favor que levantéis la mano, que lo veamos, y aprovechad que no todos los días tenemos a Elvira Lindo para charlar con ella, para preguntar. ¿Hay alguna mano levantada? Porque a mí me viene la luz aquí y no lo veo mucho. Oye, que os ha dicho que vais los primeros a la cola, ¿eh? El primero que levante, primero que le firman el libro. Allí, ya está. Buenas tardes. Dinos tu nombre y te encenderemos también. Y por favor abrirle el micrófono, que la escuchamos. A ver. Me parece que sí, ahora. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlas a las dos, tanto a la autora como a la periodista, por la magnífica disertación que nos han hecho. Y mi pregunta era, para escribir este libro, que es como en realidad haber tenido un hijo, porque cuando uno escribe una novela siente esto, ¿cuánto tiempo ha dedicado a escribir este libro, desde el principio hasta que lo ha terminado? Es muy difícil contestar eso, porque... Es que siempre hago preguntas difíciles, perdón. No, pero mira, yo cuando me lo pregunta un niño, por ejemplo, siempre preguntaban, ¿cuánto tiempo tarda en escribir? Pero pues están tomando nota por si cuánto tiempo se tarda y cuánto se gana, y a ver si... Los niños son muy directos, ¿no? Y esa es una pregunta que siempre te hacen, ¿sabes? Pero yo a un niño le digo 1 año y ya está, ya tiene una contestación. Pero creo que los libros, así como este, necesitan de la experiencia. Entonces la experiencia no la puedes, tú no la puedes contabilizar, ¿no? Yo creo que hay libros en los que uno pone la vida entera, es decir, que yo no puedo escribir este libro sin vivir mi infancia. No puedo escribir este libro sin los viajes que he hecho. Cuando viajaba ya, que tenía la idea y tenía notas y tal, no estaba escribiendo en ese momento. O sea, a lo mejor esos días no estaba escribiendo, pero esos viajes formaban parte de la creación, ¿no? Yo creo que a lo mejor ha sido menos de 1 año, pero ha sido tan intenso que a lo mejor he tardado menos que en lo que es la escritura que en otros libros, pero primero ha sido muy emocional, como que he estado muy imbuida de la historia, y sí, creo que se nota, y luego que necesitaba mucha experiencia vivida para esto, porque aunque los personajes sean inventados, hay algo de mi conocimiento, de los seres humanos que está ahí. Y yo eso lo he oído, yo ahora creo cada vez más
que hay unos libros que escribes de joven y hay unos libros que escribes como persona madura. Y para esos libros que escribes como persona madura necesitas un sentido de la observación, unos años de observación, creo que estás en una posición diferente ante la vida, ¿no? Aunque, no sé, creo que escribir de joven tiene el encanto de la frescura, también puede tener el conectar con temas que se llevan en el momento, pero en el fondo estás aprendiendo un oficio. Para mí es muy raro estos autores que su primer libro es una obra maestra, es muy raro. Casos como el de Carson McCullers, por ejemplo, es raro. Que tú lees el libro y dices, es asombroso. Se ha dado la circunstancia también de autores que han escrito una primera obra maestra y luego no han escrito mejores obras, ¿no? Pero en mi caso particularmente he ido sintiendo que manejaba mi oficio con más, como para escribir un libro así. Yo, por ejemplo, este libro no es muy largo, pero es que yo no podía poner tanta intensidad, no podía alargarlo, tenía que ser en estas páginas. Cosas que tienes ya tienes un oficio en tus manos, no es tan fácil y es un oficio que tiene mucho que ver con yo qué sé, con el que aprende la persona que hace algo con sus manos, ¿no? Como el que pinta, como el que hace muebles o yo qué sé, tienes que aprender un oficio. Entonces, tardar en la escritura, te diría que menos de un año, pero eso no es representativo del trabajo que he hecho. Toda una vida, en definitiva. Felicitarla efusivamente porque creo que será una obra maravillosa. Yo me he traído ya otra escritora amiga mía, que es Alejandra Di Stéfano, que no quiere que lo diga, pero que ha escrito justamente, quería que viniera, ha insistido mucho, porque la primera obra que ella ha escrito es un ambiente parecido al que acaba de explicar usted. Y entonces me ha costado traerla, pero bueno, ha valido la pena. Muchas gracias. Pues otro día hablaremos de esa historia. Espero que aquí también. Más preguntas para Elvira Lindo. ¿Quién levanta la mano? Pues aquí. ¿Por ahí? Aquí. Sí. Para la primera filera y varias. Hola, un placer teneros aquí a las dos y es un regalo, ¿no? De alguna manera, pues soy seguidora de Elvira, ¿vale? Desde hace muchos años. Y a colofón de la pregunta que te ha hecho la señora anterior, mi nombre es Rafa, perdón, ¿no? Me presento primero. A veces me pongo un poco nervioso al preguntar. No te preguntes, no te preguntes. Mira, ahora me pongo nerviosa yo. Ya ves que todo se contagia, Rafa. Tranquilicémonos todos. Ahí está. Sí que quería hacerte una pregunta muy concreta en referencia a cosas que has explicado después, ¿no? Ella te ha preguntado qué tiempo habías tardado en hacer el libro y has hablado un poco de tu oficio, ¿no? Y me pregunta, está relacionada por tu experiencia como escritora después de tantos años, ¿no? Va en referencia a las personas que son, de alguna manera, ¿cómo diríamos? Que son aficionados a la escritura y quieren dar el paso a ser escritores profesionales ya, ¿no? Que serían autores noveles en un principio. ¿Qué consejos les darías tú? Si es que se puede dar algunas pautas, ¿no? Es como los próximos escritores que podemos tener, ¿no? En el futuro, ¿no? Esta sería un poco mi pregunta. Gracias, Rafa. Bueno, pues sí, es una pregunta complicadísima porque, bueno, si es una persona muy joven, tiene toda una vida por delante, ¿no? Puede hacer intentos, escribir. Si es una persona ya de cierta edad, creo que escribir puede ser algo meritorio y muy bueno interiormente, ¿no? Pero ya es más difícil entrar en el mercado editorial, creo que es más difícil. El otro día leía de una escritora
inglesa que ha publicado su primera novela con 47 años y creo que que ha apasionado. O sea, que hay casos, ¿no? Pero es más difícil, como teniendo una edad, entrar, ¿no? Si es una persona que empieza, hombre, yo creo que hay que escribir mucho, borrar, enseñárselo a personas de las que tú te fíes, de las que te fíes literariamente, ¿no? Tratar de entrar en un círculo, de relacionarte para prestarte cosas que has escrito, leer mucho. Y luego es un poco milagroso, te diré, porque ¿cómo se llega a publicar la primera vez? Es un milagro. Yo, por ejemplo, es que empecé escribiendo, o sea, trabajaba de muchas cosas en la radio, pero escribí para la radio. Y en la radio descubrí yo sola, que nadie me lo enseñó, que podía escribir cuentos para la radio. Esto, que tenía tantísima tradición durante el franquismo, las radionovelas, a mí me parecía una cosa completamente fuera de moda y todo esto, y yo como chica moderna de los 80, pues me parecía una cosa que, ¿yo para qué voy a hacer? O sea, esto ya no se hace. Y era un juicio muy ignorante, porque yo entré en la radio y me di cuenta que lo que era absolutamente reaccionario y conservador era el tipo de historia, pero el medio en sí era maravilloso para contar historias, ¿no? Entonces yo, la verdad es que en la radio enseguida dijeron, bueno, esta chavala le gusta escribir, sabe escribir, y enseguida, a pesar de presentar programas y tal, escribí mis primeros cuentos para la radio, aunque yo escribí desde niña, pero escribí mis primeros cuentos para la radio. Entonces, para mí, yo siempre tenía el complejo de si eso me había generado un estilo y que no era suficientemente literario, por así decirlo, porque yo decía, me he acostumbrado a escribir para que otro me escuche. Entonces, no soy retórica, no soy pedante, pero todas esas cosas a mí me parecía que tenía que tenerlas. Y entonces con los años me he dado cuenta de que está muy bien no tenerlas, ¿no? O sea, que no pasa nada por haberme hecho escritora contándole cosas, historias a los demás, ¿no? Y poniendo textos que tú escribías en boca de locutores de la radio o de actores de la radio. Entonces yo ahora me doy cuenta de la suerte que tuve. Luego me di cuenta de la gente tan importante internacionalmente que escribió para la radio. O sea que, fíjate por dónde empecé yo. Yo empecé por un sitio que nadie llamaría literario. Pero para mí fue un oficio muy educativo. 10 años haciendo esas cosas, luego en televisión, escribiendo también sketches humorísticos. O sea, y todo eso me enseñó algo del oficio de escribir, de dialogar, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, cuando dejé todo eso, fue cuando decidí, y ahora me voy a saltar al vacío y me voy a dedicar a escribir. ¿Y por dónde empecé? Por un personaje infantil. Y no pensaba de verdad que fuera ni a tener éxito ni nada. No contaba con eso, ¿no? Pero lo hice con mucha vocación y con mucha ilusión, ¿no? No es dentro del prestigio literario, pues la literatura infantil en España no es que te coloquen en primer lugar, ni tampoco la literatura humorística tampoco te colocan en primer lugar. Sin embargo, yo empecé por ahí y resistí y empecé a contar las historias, 1000 historias que yo quería. Tampoco quería quedarme ni en lo humorístico ni en lo infantil, sino que quería probar otras cosas. Entonces, ha sido un camino tan largo que me resulta difícil decir, ¿cómo se empieza? Porque lo mío también me parece un poco milagroso, ¿sabes? O sea, que digo, pues ¿cómo se empieza este oficio, no?
Bueno, ahora hay muchas escuelas creativas donde la gente intercambia lo que escribe, lo lee, etcétera. Y yo creo que lo tuve que hacer todo mucho más intuitivamente y leyendo. Fundamentalmente, creo que los mejores profesores que puedes tener en escritura creativa están en los libros. O sea, pues a leer, y a leer a Elvira Lindo. No, y es ahora que yo he dado clase alguna vez y pensaba, yo no puedo contar, o sea, me expreso mejor para enseñar algo con algo que he escrito. Y ha escrito mucho y además muy variado. Y Manolito Gafotas, que contaba hoy en la radio que va a ser traducido al árabe. Lleva un montón de traducciones, ahora al árabe, al chino, un personaje tan local y que se ha convertido en universal. Y yo creo que El Rincón de Adamuz, también algo tan local, una historia tan de aquí, pues ojalá se traduzca también a muchas lenguas. De momento se puso ayer a la venta y ahora os firmará ejemplares Elvira. Por aquí había alguna pregunta. ¿Micros? ¿Sí? Sí. Ah, vale, perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias a las dos por la presentación. Elvira, yo te conocí por mi exnovio, porque... Esto empieza bien. Sí, es que estábamos en Londres viviendo, porque era aquí la crisis de 2008, 2009, 2010, bueno, todos esos años, y bueno, nos tuvimos que... Bueno, yo estaba en Londres ganándome la vida, y entonces como tú estabas en Nueva York, creo, nos veíamos entrevistas tuyas cuando nos daba como morriña de nuestro país. Y además, claro, él empezó a dejarme todos los libros tuyos y yo te conocía, fíjate, por actriz, porque me hacían mucha gracia los papeles en La primera noche de mi vida, en Sinvergüenza, en El cielo abierto. Y bueno, y ojalá que sigas haciendo más como actriz. Bueno, me enamoré de tu literatura y gracias a él. Y luego me fui con otro novio a Nueva York y con tus dos libros de Nueva York. Y entonces le obligué a ir a un montón de sitios que tú decías. Claro, mi novio de entonces se enfadó porque iba detrás de los pasos de la escritora favorita de mi exnovio. Bueno, todo un jaleo. Pero desde entonces, bueno, no sé, me he sentido muy cercano a ti, a tu literatura, a tus artículos. Y tenía la curiosidad, que no sé si es muy íntima como a preguntarse a una escritora, de cuando tú tienes la idea de una novela, ¿cuándo te permites empezar a escribirla? Quiero decir, tú hablas de que te has hecho una cronología o te vas al pueblo a documentarte, pero mi pregunta es si tú paralelamente ya empiezas como a escribir folios y folios a tomar la temperatura del libro o no. ¿Cómo es ese proceso de lanzarte ya a escribirlo? No, puedo tomar... Bueno, está muy bien que tu conocimiento de lo que yo escribo esté tan relacionado con una historia sentimental. O sea, eso me alegra. Bueno, una historia, cuando digo una historia me refiero a la vida, ¿no? Ahora creo que va mucho por Lisboa. Te lo digo por si quieres seguir los pasos de Elvira. Bueno, seguir mis pasos es difícil, ¿eh? Porque estoy dejando Lisboa. O sea, ya estás dejando Lisboa. Sí, quiero decir que seguir mis pasos es complicado, mis cambios vitales. Pero, perdona, que ya me he perdido. Sí, que el momento de empezar, cuando tú realmente empiezas a escribir esa Bueno, esa yo creo novela. que hay una palabra que hay veces está desacreditada en la literatura y no veo por qué, que es la inspiración. O sea, ese momento en el que tú sientes que hay una idea que por alguna razón es muy poderosa, se apodera de ti. No quiere decir que eso vaya a llegar a buen puerto, porque muchas veces tú tienes ideas, yo he tenido muchas ideas que he anotado y luego no he tenido la disciplina de escribirlas. Es decir, que es una mezcla de una inspiración, un rapto de inspiración y el proponerte tener una disciplina durante un tiempo. Creo que lo que verdaderamente tiene que ser una historia poderosa para ti, que de alguna manera como que te arrastre, pero verdaderamente si no te sientas todas las tardes a escribir, esa idea puede ser muy bonita, puede ser muy poderosa, pero yo tengo la experiencia de que cuando yo era joven
y muchas veces cuando ibas a tomar algo y te tomabas unas cañas y ya el alcohol hacía sus juegos en el cerebro, contabas muchas novelas que estabas escribiendo, pero en el fondo no las estabas escribiendo, estabas ahí y es que en ese momento en el que el alcohol hace su efecto, parece que la novela está escrita y parece que o sea, es que lo ves, lo sientes las frases, sientes el principio, te vas a tu casa, te acuestas a las 3 de la mañana, te levantas y de repente han desaparecido las palabras. O sea, dices, pero ¿cómo era este inicio tan genial? Entonces, lo que tú vas sabiendo a lo largo de la vida es que no hay novela sin trabajo. Y entonces es una decisión importante el decir, si me pongo con esto, hay que seguir con esto. Porque además cada historia tiene un tono musical. Entonces, si tú lo pierdes, si tú la vas tomando, dejando, retomando, por eso, al menos para mí, por eso yo, por ejemplo, ahora sé que tengo que dedicarle un tiempo a esta novela, a presentarla ante vosotros, se dice promocionarla, pero bueno, hablar de ella, de cómo ha sido el trabajo y todo esto. Pero una vez que esto se acabe, yo tengo que volver a mi vida privada para que mi cabeza se vuelva a llenar de ideas. Porque si no, se vacía y se queda vacía. Entonces, yo no puedo estar viajando de acá para allá porque entonces, vale, ¿puedo vender unos cuantos más libros? Sí, pero a lo mejor no escribo otro. O sea, eso lo decía... Me parece que era Isaac Dinesen quien lo decía. Escribió una novela que a todo el mundo le gustó tanto que están empeñados en que no vuelva a escribir otra novela, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado yo necesito mucho mi vida para volver a perderme por algún sitio y decir, mira, esta idea puede ser buena para una novela, necesita tiempo, necesito a lo mejor no viajar. Y eso es para volver a llenar el músculo de la creación. A lo mejor no pasa con novelas de género. Por ejemplo, hay autores que muchos habréis leído, como, yo qué sé, Simenón, que es un hombre que escribió muchísimas novelas, una detrás de otra, pero casi todas eran de género. Entonces, a lo mejor eran del mismo personaje y digamos que tenía como una plantilla en lo que estaba escribiendo. Pero si tú lo que buscas es sentirte arrebatado por una historia, eso no te pasa con tanta frecuencia. Es que no pasa tanto. Entonces, hay que estar alerta para que cuando esa idea llegue a ti, tienes que tener tiempo para realizarla, ¿no? Entonces, en el momento a veces es mucho más divertido salir a la calle, tomarte unas copas, ir al cine, todo esto, ¿no? Pero mucho mejor que quedarte en casa toda la tarde dedicándote a eso. Pero luego las satisfacciones que te da una historia que has creado, al fin y al cabo, tú estás haciéndola de manera solitaria en tu casa, pero luego estás penetrando en las casas de los lectores y ellos están teniendo una relación solitaria también con tu historia, ¿no? Yo creo que eso es algo es milagroso, es un oficio raro, porque nadie me obliga a contar historias. O sea, y el mundo literario podría pasar perfectamente sin que yo las contara. Las mesas de las librerías están llenas de novedades todos los meses. Entonces, ¿por qué ese empeño en contar una historia? ¿Por ser famosa? ¿Y a mí qué más me da ya? O sea, esto no es lo que me importa de esto. Yo sé que mi nombre es muy popular, que soy una persona popular, etcétera, pero eso no me importa mucho ya. Yo lo que quiero es que lean mi libro. ¿Sabes? No tengo otra
No busco otra cosa en la vida. Nadie te obliga, pero nosotros te pedimos que por favor sigas escribiendo. Y vamos ya con la ultimísima pregunta. Oye, no, porque es que ahora no puedo dejar a estas dos personas. No, esas dos personas van a ser contestadas. Intentaremos hacer con una cierta brevedad, si os parece. Sí, he sido yo la que me he enrollado. Pero hemos venido a escucharte, Elvira. O sea que encantados. Un placer. Mi pregunta es sobre la novela. ¿Tú crees que el trauma infantil es algo que se puede superar o recolocar? Muy buena pregunta, porque ahora tú sabes que se le llama trauma a casi cualquier cosa. Estas palabras psicológicas han entrado en el vocabulario normal, entonces estamos deprimidos, tenemos traumas, incluso la disociación se usa mucho en el feminismo, en el lenguaje académico, pero son cosas muy serias, que en realidad lo que se han hecho es que se han popularizado. En la generación de mis padres nunca dijeron estoy deprimido, sino que ellos estaban tristes, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien que se haya popularizado, lo que pasa es que se ha banalizado también. No es lo mismo una persona que está padeciendo una depresión que una persona que está, estoy deprimido hoy, ¿no? No es lo mismo. Yo escucho muchas veces ahora en las entrevistas mucha gente que tiene traumas y cuenta el trauma por lo que es y digo, pero esto no es un trauma. Esto es la misma vida que nos sucede, ¿no? O sea, que puedes haber perdido a tu madre, puede tu madre haber tenido una enfermedad, son cosas muy serias y tal, pero no te condicionan el futuro, te condicionan tu idea del amor, no te condicionan tu idea de las relaciones, no te condicionan, o sea, cosas tan importantes, el hecho de ser madre o no serlo, o sea, cosas fundamentales de la vida, ¿no? Entonces vamos a hablar del trauma con mayúsculas. Yo creo que las personas que son adultas, que son las que pueden ir expresando por qué desencadenó el trauma, ¿no? Creo que esas personas no desean, primero, que se hable, no hay por qué ser rudo ni sórdido hablando de esto. Hay que ponerlo encima de la mesa para proteger a otros niños, pero no tenemos que hablar de manera brutal de eso, porque lo que hacemos es hacerles daño, hacerles más daño. Y yo creo que es importante, esto que se habla de la revictimización, no ocurre solo delante de los tribunales, ocurre también en cómo nos expresamos en los medios de comunicación, en cómo hablamos de todo esto. Yo creo que las personas que han sufrido un trauma con mayúsculas en su niñez, lo que esperan escuchar y lo que quieren para sí mismas es poder tener una vida a pesar del trauma. Es probable que eso no se vaya a curar del todo, que sea una herida que se abra y medio se cierre en distintas etapas de su vida, pero quieren seguir adelante, quieren tener esperanza, yo creo que quieren tener un amor que les redima, quieren tener un amor que les salve, quieren darlo, recibirlo, quieren tener un proyecto de vida, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el discurso de la hipervictimización que puede haber ahora, hay que limarlo como para decir, no estás destinado a una vida horrible. Puedes superar, no superar de curar del todo, pero puedes vivir, puedes tener una buena vida, a pesar de esto que en ciertos momentos te va a producir o provocar una enorme ansiedad. La persona que yo nombro con iniciales en el libro, que es una de las personas con las que yo he mantenido conversaciones a lo largo de la vida sobre esto, me dijo una cosa muy bonita para el libro.
hay cosas que te dicen. Mira, hay una cosa que te suelen decir los lectores, es, porque yo a lo mejor le pregunto, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, bueno, yo no tengo nada que ver con la literatura, yo soy... Digo, no, o sea, los libros, todo el mundo tiene que ver con la literatura si es lector. Yo simplemente soy curiosa, me gusta saber a qué se dedica alguien y ya está, por mantener una conversación. Pero no todo el mundo, o sea, no todo el mundo es escritor, vivimos de los lectores que nos leen, ¿no? Entonces, la opinión de los lectores comunes es muy importante. Y esta lectora, a la que yo agradezco las conversaciones que he tenido con ella, me dijo, gracias por haber tenido esa delicadeza en contar esta historia. Y me ocurre ahora que leyendo tu historia hay cosas que no fueron... que no ocurrieron exactamente así, pero yo las he asumido. Y es como si hubieras contado mi historia en estas palabras y me hace bien pensarlo, me hace bien me hace bien que tú la hayas contado por mí. Aunque esta historia tenga una parte fantástica, aunque no sea exactamente su historia, aunque ella se siente ahí dentro, ¿no? Y se siente tratada con respeto, con delicadeza, con, no sé, y también con esa sensación de decir, puedes tener una vida, no estás condenada, porque decir a alguien que está condenado es considerarlo un ser aparte, ¿sabes? Y muchas veces estas personas están tan traumatizadas que pueden tener la conciencia de considerarse distintos, un poco monstruitos, un poco frikis, un poco, ¿sabes? Entonces hay que decir, eres una persona normal. No pasa, o sea, es una persona como yo que ha sufrido una experiencia terrible. ¿Puedo decir la última palabra del libro, que va un poco ligado a esto? ¿La última palabra, solo una palabra? ¿O no se puede decir? Sí, dila, ¿Sí? dila. Digo la palabra, si me permitís, que va a colación de eso. La última palabra de este libro es victoria. Victoria. La ultimísima pregunta, que nos vamos, que si no, no le da tiempo a firmar libros. ¿Por dónde había aquí? Bueno, no es una tierra de lobos, no es una tierra de lobos, pero es una expresión. Y meterse en la boca del lobo todos sabemos qué significa. Lo malo es que la persona que te tiene que proteger te meta en la boca del lobo. Pero... lo veréis. Mira que hay animales en esa zona y hay muchos animales en el libro, sí. Pero justamente el título no viene de los animales de la zona, ¿eh? Aquí querían sí o sí hacerlo. Sí, venga, rápido, de verdad, rápido y vamos así, a ver. Lo digo yo ahora, no os preocupéis. Estaba escribiendo otro libro que no tenía nada que ver con este. Primero, de repente, una tarde de primavera, subí a la aldea porque me estaban haciendo un reportaje sobre la tierra de mi madre en la televisión valenciana. Y de repente dije, este entorno me estaba esperando. Y luego ya empecé a pensar en los personajes y me vino una niña en ese pueblo. En principio fui yo, pero luego se convirtió en esta niña que tiene un trauma, ¿no? Y luego descubrí, mira, mi padre fue trasladado a Tarragona, yo era muy pequeña, y mi padre colocó a gente de esa aldea en una obra en Tarragona, ¿no? Entonces salió una vecina con una foto, como una sorpresa, y la foto era esta mujer de joven y ponía Tarragona 1964 con los niños de Ademuz. Y éramos mis 4 hermanos. Yo estaba con 2 años en la foto. Y yo sentí en ese momento, yo dije, esto es milagroso, esto es rarísimo, ¿no? Y me pareció casi un momento de epifanía de... Es aquí donde... Sí, un milagro, un milagro. Y ahora ya solo falta la calle en Ademuz, calle Elvira Lindo, y que presente el libro allí y que les guste a los de Ademuz. Que ya veremos qué pasa. Que nos vamos, ¿de verdad? Solamente lo último. Venga, la última. Levántate. Gracias por hablar del Rincón de Ademuz. Soy de Tarragona. Conozco a los que emigraron en 1919
Torrebaja, de Vallanca, de estos pueblos del rincón de la televisión, que su padre había trabajado en la de construcción. Había una pequeña comunidad de ademuceros en... Todavía esta gente tiene relación. Entre ellos, la mujer que... Sí, la mujer que me cuidó a mí se casó en Tarragona, ya son de allí, pero se casaron y van los veranos a Sesga, con lo cual hay una relación... No, pues sí, claro, son medio familia o son... Y entonces es muy bonito, muy curiosa esa relación estable. Y ahora me están llegando, pues la semana pasada, otra foto mía de 2 años de otra vecina de Tarragona, que fue yo. Digo, estoy reconstruyendo mi historia con este libro, ¿no? Pues gracias a eso, a los lectores, y gracias a vosotros por habernos acompañado. Muchas gracias. A la Biblioteca Francesca Bonnemaison y a Elvira Lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si queréis, os firma el libro.